Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas y vamos a ver la clase de valoración al paciente con heridas. Hemos venido viendo que para poder valorar una herida crónica es necesario saber el proceso de cicatrización y vimos algunas características importantes que usted debe tener en cuenta en el proceso como tal, obviamente en la valoración del paciente que tiene una herida. Pero ¿qué hay que hacer cuando el paciente llega? Debemos de hacer una valoración cefalocaudal para mirar que no tenga lesiones asociadas, enfermedades asociadas. Vamos a mirar los signos vitales, vamos a valorar las posibles zonas de presión y la nutrición. Es base sobre todo la nutrición. La mayoría de consensos internacionales plantean que si usted trata al paciente con heridas de la mano junto con nutrición, el paciente cicatriza mucho más rápido y los estudios que demuestran esto son incontables. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar un poquito de soporte nutricional. ¿Qué le debemos dar al paciente cuando lo tenemos en nuestra institución hospitalizado o de pronto antes de que vaya para evitar una herida como tal? Lo más importante cuando el paciente está hospitalizado, ¿sí?, que está en nuestro servicio o se le hace una herida en nuestro servicio o trae una herida en nuestro servicio, es que hagamos la determinación clínica de la albúmina sérica, ¿sí? Lo segundo es que hagamos la transferrina, una muestra de transferrina, el contagio linfocitario total y por último que miremos las disminuciones o pérdidas involuntarias de peso. Vamos a ver cada una de ellas. Si su paciente, vuelvo y le repito, llega con una herida o hace una herida en su servicio, debe tener estas cuatro valoraciones. Puede hablar, recuerde que el trabajo en heridas es multidisciplinar, puede hablar con el médico de turno, ¿sí?, para que él le oriente sobre estas pruebas y le explica por qué hay que hacerla, porque es un consenso internacional. Muy bien. La albúmina, importante que sepa que es de 3,4 a 5,4. Esto puede cambiar dependiendo del laboratorio donde usted haga su práctica clínica, pero el valor aproximado es este. A grosso modo, la albúmina, digamos que es un poquito inespecífica para lo que necesitamos de heridas, porque la albúmina te da una idea del estado nutricional en general, pero no le interesa mucho la calidad de la comida que se come, que el paciente se come. ¿A qué me refiero? Que la albúmina, el paciente puede comer papa, yuca, arroz, ¿sí?, y nada como de calidad, por así decirlo, y la albúmina sube, ¿sí?, lo que no es muy claro para lo que nosotros necesitamos. Recuerde que un paciente que tiene una herida tiene una pérdida importante de proteínas, entonces ahí le pedimos al paciente la transferrina. La transferrina sí nos va a dar entonces la idea de que capta el hierro, lo acumula y lo transporta, que es muy importante para nuestro paciente, y que aparte de la transferrina es la principal fijadora de hierro circulante, lo que nos va a ayudar en el proceso de cicatrización. Esa transferrina puede estar o como transferrina o como CTCH. La CTCH es la capacidad de captación del hierro y la transferrina y mide la cantidad de proteínas que se fijan al hierro. Entonces mire que van de la mano, ¿sí? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que si el hierro está disminuido, la CTCH está aumentado, es inversamente proporcional. Y que la transferrina es mucho más específica que la albúmina. Seguramente, esto lo estoy diciendo de forma global. Si quiere saber un poquito más, le recomiendo que lea el documento que está en esta unidad, donde se explica mucho mejor el papel de la transferrina. Entonces, esta transferrina es digamos que es más específica y si le interesa la calidad de la comida que está, valga la redundancia, comiendo nuestro paciente, ¿sí? Entonces, estas dos son necesarias para mirar el estado general y para mirar el estado específico. O si no, usted también puede tener esa CTCH como cálculo de saturación de la transferrina. Es importante que usted sepa que la CTCH no se modifica con la dieta. Si la dieta no es buena, la CTCH no va a cambiar. Y te dice a lo último el estado nutricional en proteínas que tiene el paciente. Es decir, si la calidad nutricional en proteínas es malo, usted ya de entrada sabe que el paciente no le va a cicatrizar. Ese cálculo de transferrina que mencionaba al principio lo va a ver como ve en pantalla. El porcentaje de saturación de transferrina es igual al hierro sérico total sobre la CTCH por 100. Y esto te da pues una idea de las proteínas que tiene el paciente. Los valores normales en suero, si usted busca la CTCH es de 250 a 460 miligramos sobre decilitros. De transferrina, dependiendo del grupo poblacional de su paciente, pues está en estas cuatro
4 grupos. O si es de saturación de transferrina, usted tiene hombres del 20 al 50% o mujeres del 15 al 50%. Es importante que tenga esto en cuenta porque el laboratorio con el que trae su institución pues le puede dar en cualquiera de estas 3 presentaciones la transferrina o la CTCH o la saturación de transferrina para que vea cómo está el estado específico nutricional de su paciente. Muy bien. Lo otro que miramos es el contagio linfocitario total, porque si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad oncológica, es muy normal que estos valores todos estén alterados, ¿sí? Que el paciente tenga una disminución del sistema inmune, una alteración del sistema inmune, puede ser por un proceso oncológico, por un proceso infeccioso, y acá lo que nos interesa son los basófilos en banda, que son los neutrófilos jóvenes, sobre todo porque recuerden que esos hacen la primera línea de defensa para esta herida que tenemos, de acuerdo a lo que vemos del proceso de cicatrización. Obviamente los linfocitos también, pero sobre todo estos basófilos. Muy bien. Seguimos entonces con la pregunta que le hacen siempre a uno, y es que, entonces, ¿qué debe comer mi paciente? Sobre todo porque recordemos que nuestros pacientes por lo general no son pacientes de muchos ingresos y tienen acceso casi siempre a una canasta familiar limitada o unos productos limitados. Lo más importante es que, por ejemplo, si el paciente va para cirugía, usted le inicie la ingesta 12 horas antes, ¿sí? Sea la cirugía que sea. Ingesta de proteínas, ¿sí? Que tenga buena energía. ¿Y que él necesita? Una buena energía para que pueda haber proceso para energía para cicatrizar. ¿A qué me refiero? Normalmente un paciente para cicatrizar, si con una herida, por ejemplo una úlcera por presión de estadio 4, se gasta al día más o menos entre 1.200 y 1.500 kilocalorías solo en el proceso de cicatrización. Y muchos pacientes en el día reciben solamente 1.200 o entre 1.200 también 1.300 kilocalorías en todo el día de comida. Quiere decir que el proceso de cicatrización se lleva toda esa energía, se llevaría toda esa energía y el paciente empieza caquéctico porque no hay energía para cicatrizar. ¿Qué pasa? Casi que uno, para que el paciente cicatrizara, necesitaría que el paciente se comiera, por así decirlo, una hamburguesa que son más o menos 2.000 kilocalorías, 2.500, y aparte se comiera la comida normal que la institución. Pero como sabemos que esto no se puede, hay que tratar de darle una concentración adecuada tanto de proteínas y demás para que él pueda tener energía para cicatrizar y hacer los demás procesos que él normalmente hace estando con la enfermedad que tenga. Si el paciente es diabético, ¿sí? O tiene una hiperglucemia, esto de que nos va a dar idea que el paciente se va a infectar mucho más rápido y que va a haber bacteremias mucho más continuas. También si el paciente no tiene una buena alimentación, va a haber glicosilación de heridas, ¿sí? Va a haber alteraciones en los linfocitos. Ahí este paciente hay que hacerle una glucometría diaria, así no sea diabético, por esa pérdida de proteínas y demás, y la hemoglobina glicosilada cada 2 a 3 meses, si el paciente no sea diabético, pues para controlar que no va a tener de pronto hiperglucemia o alteraciones que lo lleven a una infección continua. Muy bien. Igualmente tendrá que tener una buena ingesta de proteínas. Recuerde que si hay una disminución en la ingesta de proteínas, se da un embotamiento del proceso, es decir, no va a seguir el proceso adelante, no va a haber síntesis de colágeno, no hay nueva angiogénesis, es decir, no se da formación de nuevo tejido y como tal, se hay una disminución del nitrógeno, lo que lleva a un catabolismo del proceso de cicatrización. Recuerde que el proceso de cicatrización tiene 2 fases, una fase catabólica en cuanto a energía, ¿sí? Una fase catabólica y una fase anabólica. En la catabólica es donde más energía se gasta, donde hay más gasto de energía, y en la anabólica pues donde hay un gasto, digamos que normal de energía, ¿sí? ¿Qué pasa en esta catabólica? Que cada que se altera él va a consumir más y más y más energía, y ahí es donde el paciente empieza entonces a ponerse cada vez más caquéctico porque no, ¿de dónde saca la energía? Pues primero el de la grasa, y cuando ya no hay en la grasa, primero de las azúcares que hay, de ahí cuando no tiene nada pasa a las grasas, y cuando las grasas ya no hay nada pues ya pasa al músculo, y es que es lo que no necesitamos, que pierda masa. ¿Qué le recomendamos que le dé al paciente? Pues que le dé muchos ácidos grasos. Esos ácidos grasos, ¿qué características tienen? Primero que todo, le dan mayor fortaleza a las membranas plasmáticas, es decir, se hace en la herida, la célula se hace mucho más fuerte y no se rompe tan fácil ante traumatismos externos. La dieta puede ser rica en omega 3, ese omega 3 usted va a tener entonces la sardina, el salmón, la yema de los huevos y los frutos secos, que son, con excepción de los frutos secos que son un poquito más caros casi, y el salmón, aquí usted puede comer sardina continuamente, yema de huevo continuamente, obviamente hay que controlar otros valores de colesterol y demás, pero esto tiene mucho omega 3 y nos va a ayudar a que el paciente salga más rápido de esa herida que tiene.
y aplicación tópica de ácidos grasos, sobre todo ácidos grasos hiperoxigenados, que en ese momento los productos más conocidos, al menos acá en Medellín, Colombia, es el Inovera, que te va a ayudar también pues, a darle mayor tensilidad a la célula. Muy bien. Hay que tener en cuenta que este paciente necesita una buena ingesta de líquidos porque el proceso de cicatrización gasta agua, que debe consumir buenos macronutrientes para que disminuyan el daño perioxidativo, es decir, evitan que ese tejido se siga dañando. Debe tener consumo de estas vitaminas, sobre todo si tiene úlceras de extremidad inferior, venosas, arteriales y pie diabético, la A, la C, la E, la K y el zinc, ¿sí? Y puede también consumir ALA, que es el ácido alfa-lipólico. Este es un potente antioxidante y que está en alimentos comunes como son la levadura, es decir, el pan, el hígado, la espinaca, el brócoli y las papas, ¿sí? Y que la mayoría son alimentos que lo tenemos en el plato normal de nuestros pacientes. Papas en casi todas las comidas el paciente puede comer, y pan también es muy común que lo tengamos y te va a ayudar también a cicatrizar en la medida normal, porque saben también pues, que el paciente lo puede reservar como grasa y aumentar en algunos casos de peso y también le puede hacer un daño. Muy bien, eso en general. Acá habrá que mirar qué enfermedad de base tiene el paciente, porque es una enfermedad cardíaca, tiene unas características, una falla respiratoria tiene otras, un EPOC. Eso es lo que usted tiene que anexarle a esta valoración que estamos viendo acá. Muy bien. Entonces, ¿qué se valora? Quiero que miren esta herida en pantalla y vean que hay 3 flechitas, la flecha amarilla, la flecha azul y la flecha roja. Piense por un momento desde cuál flecha debería usted empezar a valorar. Aquí está la cabeza del paciente y acá en esta dirección están los pies, ¿sí? Entonces, ¿por cuál flecha empezaría usted a valorar? ¿Por la 1, por la 2 o por la 3? Piénselo un momento y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? ¿Por cuál flecha empezamos a valorar? Muy bien. Miremos esta otra herida. Acá tenemos también 3 flechas, una roja, una azul y una amarilla. Y piense, al igual que la herida pasada, por dónde debería empezar a valorar. Acá se hace un poquito más complejo porque ¿cuál es la cabeza? O sea, ¿cuál es la parte de arriba? ¿Cuáles son los pies? ¿Sí? ¿Desde dónde debo empezar? Son esos interrogantes que pasan porque tenemos solo una foto con una herida que no nos puede decir mucho. Puede que usted reconozca la parte corporal, pero puede que cómo está sea muy difícil de que usted lo reconozca. Vamos a mirar entonces un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Miremos entonces que aquí tenemos la flecha 1, la flecha 2 y la flecha número 3, ¿sí? Recuerden que hay que valorar cefalocaudal. En este caso empezaremos por la flecha número 2. Esto recuerde que es cefalocaudal. ¿Esto para qué es importante? Para que usted sepa que todas las heridas van a ser siempre de cabeza a pies, ¿sí? Y todos valoremos y hagamos las medidas en la misma dirección y sea mucho más fácil para todos. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo haríamos la valoración? Si aquí fuera, por ejemplo, si lo estamos hablando que es cefalocaudal, aquí iría el 1, ¿sí? O sea, sería de acá, mejor dicho, hacia acá, ¿sí? De cabeza a pies. Entonces, la primera característica que vamos a valorar, ya teniendo en cuenta que es cefalocaudal, es la localización. ¿Por qué la localización? Porque la localización me va a hablar directamente del diagnóstico de la herida, me va a decir la etiología de la herida, y para eso se llevan diagramas del cuerpo humano. Entonces, esa localización me va a dar idea del tipo de herida, porque hay heridas que se ubican en partes específicas. Por ejemplo, vamos a ver, estos son los diagramas del cuerpo humano, que se especifique bien dónde se hace la herida, que puede ser acá, acá, en el pecho, como está acá, en el cráneo, en una oreja, si es un paciente de cuidado crítico, en la pierna, en un talón, en cualquier parte del cuerpo debe quedar claro para cualquier persona que llegue a valorar a su paciente dónde está la herida. Por eso se habla de localización. Y porque la localización te va a ayudar a saber el tipo de herida que es. Por ejemplo, si son úlceras de pie diabético, usted va a ver las heridas en la zona plantar, ¿sí? Y lateral de los pies y los dedos. Y usted sabe que hay 2 tipos de heridas diabéticas, unas venosas y otras arteriales. Las úlceras venosas usted va a ver sobre todo en el tercio inferior de la pierna, ¿sí? Es muy raro que usted vea, por ejemplo, una úlcera venosa en un glúteo,
¿sí? Siempre las va a ver en el tercio inferior de la pierna. Y eso lo vamos a explicar sobre todo cuando veamos lesiones de miembros inferiores. Las lesiones por presión o úlceras por presión, ¿dónde le va a ver? En las prominencias óseas. No es definitivo, pero su mayor predilección son la cabeza de los huesos, ¿sí? En sacro, talones y en los bebés en el occipital. O las úlceras arteriales las vamos a ver en la punta de los dedos o entre los dedos, eso es el miembro inferior. Entonces es importante, mire que con la localización yo puedo saber, así no sepa mucho de heridas, qué tipo de herida tiene mi paciente. Ya hemos empezado a ver algunas características que debemos de tener en cuenta cuando valoramos el paciente con heridas. Es importante, primero que todo, que recuerde que se valora la herida de manera cefalocaudal para que todas las medidas y todas valoraciones que se hagan, todos hablemos el mismo idioma. Así usted lleve viendo la herida un día o 50. Es importante también que tenga en cuenta que, por ejemplo, hay características que te van a ayudar a reconocer características propias de la herida, valga la redundancia, como por ejemplo la localización, que la localización, así no sepa usted mucho de heridas, le dice qué tipo, qué etiología de herida es la que se está presentando en su paciente.